El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, acompañado por una amplia representación de su equipo de gobierno, encabezaba esta embajada de Torremolinos con el objetivo de promocionar un destino líder del sector turístico en Andalucía y, sin duda, referente del mismo a nivel nacional e internacional. Una velada en el Hotel Meliá Valencia, a la que acudieron cientos de personas entre autoridades, empresarios y profesionales del sector turístico, así como medios de comunicación de la propia Valencia y su zona de influencia. A todos ellos se dirigió el primer edil en un discurso en el que dio a conocer los aspectos más destacados de la evolución que ha experimentado Torremolinos en los últimos años a partir de su condición de líder turístico. Autoridades, señoras y señores, sean mis primeras palabras como alcalde de Torremolinos, pues darles las gracias por su presencia aquí esta noche. Quisiera hacer un poco de historia para hablar de Torremolinos, porque hay muchas similitudes también con un municipio importante turístico de aquí, también de la Comunidad Valenciana. Torremolinos a principios del siglo XX era un pequeñito pueblo marinero de la costa de 3.000 habitantes, pero que tenía una agricultura rica de regadíos, de unas 1.000 hectáreas de regadío, la pesca y también una importante industria molinera de 20 molinos movidos por las aguas de sus manantiales. En 1924 se produjo pues, la pérdida de la independencia de Torremolinos porque fue anexionada a Málaga, la ciudad. ¿Y por qué? Pues el crecimiento poblacional de Málaga pues, le estaba originando grandes problemas de abastecimiento de agua y evidentemente un pequeño municipio contra el poder y la influencia política de una capital de provincia pues no tuvo nada que hacer y fue anexionado. De esta manera, pues ya Málaga tenía agua y gratis. Evidentemente, la industria molinera pues se perdió tanto porque las aguas dejaron de mover los molinos, porque también la fuerza motriz del agua pues fue sustituida por la electricidad. Y Torremolinos entró en lo que se podía decir un letargo largo de muchos años, hasta que en la posguerra española y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial empezó a iniciarse una corriente de turistas extranjeros a través de Gibraltar. Torremolinos gustaba y el boca a boca empezó a funcionar. Más tarde, con el desarrollo económico de la Europa occidental y el acceso de las clases medias europeas a poder viajar por ocio, pues creó el fenómeno del turismo de masas, de lo que Torremolinos tuvo el privilegio de ser el pionero. Posteriormente, pocos años más tarde, se le sumó Benidorm. Y Torremolinos se convirtió pues una meca para turistas, para artistas, literatos y gente influyente de todo el mundo. Tengo que decir que eso no fue porque sí, no le cayó del cielo. ¿Por qué elegía la gente a Torremolinos? Pues por su clima, un clima templado. La Costa del Sol en invierno tiene el clima más templado de toda la península ibérica. La abundancia de agua de sus manantiales, la exuberante vegetación que tiene, sus 7 kilómetros de playas, de anchas playas de arena, su estratégica situación a 4 kilómetros del aeropuerto de Málaga, el tipismo de un pueblo marinero y andaluz y sobre todo también la hospitalidad y la tolerancia de sus gentes. Esto fue muy importante porque en una España autárquica, un poco encerrada en sí misma, en sus usos y costumbres, pues los turistas valoraron mucho desde el principio que podían ir a Torremolinos y dentro de unos ciertos márgenes hacer lo que querían sin que la gente se escandalizase ni que la gente lo criticara. Y eso pues fue muy apreciado y yo creo que fue uno de los motivos por los que también Torremolinos pues tiró hacia adelante. Como he dicho, Benidorm pocos años después se sumó y yo creo que son los dos ejemplos paradigmáticos de cómo dos pueblos de la costa en apenas 2 décadas pasan a ser 2 ciudades importantes de una industria importante que era el turismo. Que en aquellos momentos mucha gente creía que la industria solamente eran las chimeneas, pues echando humo y no concebían otra clase de industrias y no supieron atisbar la importancia que iba a tener el turismo y de hecho hoy en día
Según las previsiones de la propia Organización Mundial del Turismo, hasta el 2050 el turismo es, digamos, el sector económico más importante y con más porvenir que hay en el mundo entero. También tengo que decir que el progreso que hubo en Torremolinos en las décadas de los años 60 y 70 se debió exclusivamente a la iniciativa privada. Torremolinos pertenecía a Málaga y Málaga, de alguna manera, pues tenía abandonada Torremolinos. Los ingresos que hacía por Torremolinos, que eran importantes, pues se reinvertían en Málaga, pero no en Torremolinos. Y Torremolinos, pues naturalmente, comenzó a retrasarse cuando, en el año 1979, marzo de 1979, se constituyen los primeros ayuntamientos democráticos que tienen capacidad para recaudar por sí mismos y con sus propios impuestos. Y como el fenómeno turístico ya se había extendido a toda la Costa del Sol, pues el resto de municipios de la Costa del Sol empezaron a mejorar sus entornos urbanos y Torremolinos, que no lo hacía, pues empezó a quedarse atrás. Bueno, pues efectivamente Torremolinos carecía de infraestructuras básicas, no había ni una sola instalación municipal, ya fuese deportiva, cultural o de ocio, y un entorno urbano pues, que ofrecía no una imagen muy buena, y ya pues esto empezó a ser visto primero por los agentes turísticos y después, lo que es peor, por los propios turistas. Los millones de turistas que durante más de una década visitaron Torremolinos, un Torremolinos que ya no gustaba. Y lo mismo que en su día el boca a boca funcionó a favor, pues empezó a funcionar en contra. Eso, evidentemente, se produjo un fenómeno muy curioso, porque con el alumbramiento de esos ayuntamientos democráticos también renació en Torremolinos el sentimiento de volver a recuperar la identidad de pueblo, porque estábamos convencidos de que con los propios ingresos que tenía Torremolinos, Torremolinos podría volver a recuperar el liderazgo turístico que había tenido en España junto con Benidorm y sobre todo en la Costa del Sol y en Andalucía. Y hubo una larga lucha burocrática, judicial y política durante 9 años y finalmente en 1988 Torremolinos recuperó su independencia municipal. Y las esperanzas que se habían puesto de recuperación pues no se produjeron los primeros años porque había unos gobiernos municipales, los 2 primeros gobiernos municipales no fueron lo bueno que debieron haber sido. Pero en 1995 el pueblo dio un giro total y muy importante y eligió un nuevo equipo de gobierno en el que yo tuve pues la fortuna, yo diría también pues el honor de ser elegido alcalde para Torremolinos. Y lo tuve muy claro desde el primer momento. Sabía que Torremolinos se tenía que recuperar. Torremolinos tenía una imagen muy importante en el mundo, un nombre, pero había que recuperarlo y había que hablar de un nuevo Torremolinos. Después de 17 años, puedo afirmar que Torremolinos ha tenido un cambio radical hacia mejor. Hoy en día es una ciudad moderna de 70.000 habitantes de derecho, parecido a Benidorm, curiosamente. Nunca baja de 200.000 personas y en verano, el mes de agosto, llegamos a las 350.000 personas. Y el que nunca baje de 200.000 personas en invierno obedece al abundante turismo residencial extranjero que están prácticamente viviendo todo el año entre nosotros por nuestro clima y que permiten mantener abiertos los establecimientos hosteleros y comercio en un 80%. Tengo que decir también que, de alguna manera, pues, convierten a Torremolinos, junto con Benidorm, insisto, en los 2 municipios más desestacionalizados de toda la península ibérica y Baleares. Torremolinos es hoy en día una ciudad perfectamente pavimentada, iluminada, con una seguridad que yo siempre digo relativa, pero que es apreciada como muy buena, con el centro urbano más arbolado de toda la Costa del Sol, plazas, grandes plazas habitables donde se puede pasear o sentarse en sus terrazas, grandes parques y jardines, una universidad popular donde se imparten más de 30 disciplinas y a la que asisten más de 4.700 personas, muchísimos de ellos turistas extranjeros residentes, y complementos alternativos al sol y playa. Y aquí a mí me gustaría detenerme un momento
puesto que los que estamos en el mundo del turismo sabemos que ya el sol y playa no es suficiente. Y hace muchos años venimos hablando de esos complementos alternativos, porque en la medida que ha ido subiendo el nivel adquisitivo de los turistas, también ha ido subiendo su nivel de exigencia en cuanto no solamente el hotel, sino el entorno urbano y los complementos alternativos. Y yo tengo que decir que, por lo que yo sé, Torremolinos es el primer municipio que ha creado de verdad esos complementos alternativos al sol y la playa, y es con una importante villa deportiva y recreativa, única en su género en España, que está propiciando un segmento de un turismo deportivo con una importancia grandísima y sobre todo en la temporada baja en invierno. Son unas instalaciones que merece la pena ver y visitar porque son completas y creo que es un ejemplo a seguir por el resto de municipios para esa llamada y siempre perseguida desestacionalización. Torremolinos también tiene pues, una gran oferta comercial y hostelera y una planta hotelera renovada, que precisamente por ser pionero, la mayoría de los hoteles que rondan entre los 35 y hasta 50 años ya que se inauguraron, pues al haberse tenido que remozar, pues están perfectamente al día en un 90%, con lo cual incluso puede estar mejor que hoteles que hace 15 años que se construyeron. También tiene pues una gastronomía. La gastronomía hoy se ha convertido en un importante activo turístico, como es la del pescadito frito, que es muy apreciada tanto por los agentes turísticos como por los propios turistas. Y también tengo que decir que la relación precio, calidad y servicio en Torremolinos también es un valor muy positivo y muy apreciado por todos. Todo esto ha posibilitado ya desde hace años que Torremolinos recuperase el liderazgo turístico de Andalucía y de la Costa del Sol. Y tengo que decir que ha sido el municipio que mejor ha resistido la crisis de toda la Costa del Sol. El año que tocamos suelo, fue el 2010, con 3.910 pernoctaciones. El año pasado ya pasamos a 4.212.000 pernoctaciones, un 76% de pernoctaciones más que Marbella. Y cuando hablo de cifras, quiero hacer hincapié en que me estoy refiriendo a las que facilita el Instituto Nacional de Estadística, porque ya sabemos que hay muchas clases de encuestas, algunas demasiado sesgadas, y la única fiable, insisto, es la del INE. Y este año ya, a 30 de septiembre, que son los últimos datos que tenemos, Torremolinos tiene un 11,7% más turismo que el año 2011. El único municipio de la Costa del Sol que va a saldar con saldo positivo el año 2012 con respecto al 2011. Y con toda seguridad ya vamos a superar los 4.500.000 pernoctaciones este año. Y lo insisto, cuando el resto de municipios de la Costa del Sol no van a mejorar las cifras del 2011. Yo me gustaría resumir que Torremolinos ya no es solamente sol y playa, sino que es también ciudad, y ciudad donde hay una calidad de vida muy alta y donde se pueden recibir, pues digamos, todos los beneficios que tienen las grandes ciudades sin, digamos, los perjuicios que nos originan esas grandes ciudades por tráfico, por contaminación, etc. Ustedes dirán por qué hemos venido a Valencia. Tengo que decir que quizás es ya la única de las grandes ciudades de España que no hemos visitado con esta embajada de Torremolinos. Sabemos que son muchos los andaluces que vienen al Levante, a la Comunidad Valenciana, y muchos valencianos que llegan por la Costa del Sol. Pero nosotros queremos que sean aún más y creo que hay que aprovechar pues, la comunicación que se ha creado ahora con Valencia a través del AVE. Ayer hemos venido en 4 horas y 10 minutos. Y también les puedo asegurar que yo creo que sabiéndolo hacer con un poco de anticipación, pues a precios bastante razonables y que vale la pena hacerlo. Y estoy convencido que, aparte de que el AVE está vertebrando a toda España, creo que puede ser un motivo para intensificar el intercambio entre andaluces y valencianos. Naturalmente, Torremolinos tiene muchas cosas que ver, pero, como hemos dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Y por eso, pues a la salida le vamos a
distribuir, a regalar un libro editado hace 20 días donde recoge lo que es el Torremolinos actual. Y vamos a decir que es un libro muy fácil de leer porque tiene poca literatura y más de 400 fotos para que dan una idea exacta de lo que es Torremolinos. Y eso sí, hemos traído nuestra mejor tarjeta de presentación, que es la gastronomía, nuestra famosa gastronomía del pescadito frito, que es con lo que le vamos a agasajar esta noche. Con pescadito salido esta misma mañana del mar y traído por profesionales de la Carihuela y el Bajondillo, la zona marítima costera de Torremolinos, que desinteresadamente vienen a cocinarlo lo mismo que lo hacen en sus restaurantes y chiringuitos, y que al final de la cena, si es que ha sido de su gusto, saldrán para que les demos un gran aplauso. Me reitero en agradecer su presencia aquí esta noche. Les deseo una agradable velada. Muchas gracias. Como es costumbre, los gastos ocasionados por el desplazamiento a Valencia de los miembros del equipo de gobierno corrían un año más por cuenta del pecunio particular de cada uno de ellos, y en esta ocasión, como anunció en su momento el alcalde, también los gastos de él mismo y de la concejala de Turismo, representantes institucionales de la promoción, en atención a la difícil situación económica que soporta el ayuntamiento.